Paciente con demencia frontotemporal, enfermedad actual, paciente con DXO de demencia frontotemporal. Hace 5 años que INAICA con problemas de motricidad y anoimas. En la actualidad sin lenguaje. En la actualidad no hay alteración del comportamiento. En la actualidad COS gastronoma. Análisis. Paciente de 71 años con demencia frontotemporal que se encuentra sin lenguaje y postrado en cama con un Bartel. Necesita cuidado permanente. Luego de 18 años de separados, los papás del fotógrafo José Alejandro González volvieron a casarse y a vivir juntos. La razón de esa unión fue la enfermedad de Lázaro, el padre de José Alejandro. Bueno, mi mamá directamente se lo llevó a la casa, se casaron y ya cuando llegamos a una casa donde estaban mamá y papá juntos y ahí empezó todo. Y no solo volvieron a la misma casa ellos dos, sino también José Alejandro, que estaba en España, y su hermano, que vivía en Argentina. Siendo ya todos adultos, rehicieron un hogar que se había roto hacía muchos años. En ese regreso, José Alejandro se dedicó a grabar todo lo que pasaba en la casa, pero en particular lo que pasaba con su papá, que sufría de demencia. Lázaro era un excelente deportista y lector, y fue quedándose sin memoria y sin habla. Eso es lo que retrata José Alejandro en la película titulada con el nombre de su papá, un trabajo casero, aficionado, un juego, como dice él, en el que registró la última etapa de la vida de su padre. Pero antes de eso, José Alejandro viajó por el mundo, primero mochileando por Sudamérica, luego por Europa, donde estudió cine y trabajó, y finalmente recorrió todo Estados Unidos para bajar por tierra, pasando por Centroamérica hasta Colombia. De ese viaje nació su serie de fotografías llamada Todos Somos Buenos, en la que retrata gente del común que encuentra en la calle. Así de sencillo, caras y caras en las que muestra el lado íntegro y bueno que hay en cada uno de nosotros. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. Gracias, José Alejandro. Hoy terminé de ver tu película Lázaro y creo que el tema como que más me llama a conversar contigo y con el que me sentí más identificado es la relación que tuvimos con nuestros papás, sobre todo en su última época. Mi papá también duró sus últimos 10 años enfermo con una enfermedad neurológica degenerativa. Le hicieron 2 cirugías muy fuertes, una de cerebro abierto que se llama estimulación cerebral profunda, que es una cosa pues de ciencia ficción en realidad, muy impresionante. Yo en ese momento vivía en Miami, entonces él vivía acá solo. Mi hermano también vivía por fuera, en Puerto Rico, que allá es mi familia materna. Entonces sí, se quedó solo y pues él tuvo una vida muy intensa, de mucha vida social, de muchos reconocimientos y se rehabilitó, digamos, los últimos 20 años vivió sobrio y esos primeros 10 años sobrio fue una maravilla porque como que recuperó la familia, la salud, el trabajo, de todo. Y los últimos 10 pues perdió la salud, que con eso se pierden muchas cosas. Entonces viendo tu película tuve pues muchas emociones por eso, por ver al papá de uno como en su última etapa enfermo. Y me impresionaron muchas cosas. Creo que la que más es que es como la buena onda y la tranquilidad y la cero victimización con que se muestra él y tu mamá y todos. Y arranquemos como con tu vida desde ese momento y vamos echando para atrás. Ok, pues Lázaro es el comienzo, como que Lázaro es una película que nació como si estuviera jugando a hacer una película. Pues yo he sido fotógrafo y realizador audiovisual muchos años y pues a mí siempre me ha acompañado una cámara. Entonces pues no era raro que yo tuviera la cámara cuando me tocó enfrentar pues la enfermedad de mi papá. Nosotros fuimos una familia así un poco como disfuncional y justamente pues la situación de la enfermedad de mi papá hizo que volviéramos a casa y luego pues por alguna situación mi mamá también volvió a casa. Ellos estaban separados, ya 18 años separados, ella volvió a la casa y se casó otra vez con mi papá. Y mi hermano también llegó a la casa desde Argentina y entonces como que tuvimos una segunda oportunidad como familia para vivirlo y creo que lo vivimos y pues con la situación de que mi padre estaba sufriendo una demencia que pues básicamente era la única manera de que esto se pudiera dar, ¿no? Porque pues mi papá y mi mamá tenían, yo siento que siempre se quisieron, pero mi mamá sobre todo,
a mi papá, pero pues sus egos o bueno, lo de los humanos que se separan, pues no los permiten dar una segunda vuelta, ¿no? Pero mi mamá volvió a la casa, yo creo que motivada con... Es increíble, porque es que la historia de Lázaro no es tanto de Lázaro, sino es de Pilar, porque realmente mi mamá lo que hizo fue como crear un hogar que nunca existió cuando chiquitos. Mi mamá era mucho mayor que mi papá. ¿Tu papá que tu mamá? Sí, perdona, mi papá es mucho mayor que mi mamá. Y pues era como una hija más cuando éramos más pequeños, entonces nunca fue como una relación así de pareja, siento yo. Y eso empezó a suceder al final, ya cuando mi papá enfermó, mi mamá volvió a casa, yo volví, mi hermano volvió y nos encerramos esta familia ahí a vivir. Y pues ahí nació la película que fue jugando a la película, porque si te pones, es una película como muy inocente. Buenos días, cafecito. ¿Cómo amaneció? Con la sonrisa, hombre. Buenas noches, papá. Buenos días, señores. Lázaro. Vamos. Bueno, venga. Estamos haciendo la película. Sí, muy lo que llaman homemade, sí, muy informal y muy... pero también por eso muy genuina. Va a saludar a su esposa con amor. Dígale que hubo. ¿Quién? Salude, pues, hombre, a la esposa. ¿Quién es la esposa suya? Yo no quiero. ¿Qué va a saber usted? Ay, no me va a filmar. Exacto, era como un juego hacer una película y mira que salió y pues todo eso fue el proceso de haber tenido una segunda oportunidad como familia, una reconciliación. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lázaro González. ¿De dónde estamos, Lázaro? A eso se me fue. La enfermedad de mi papá realmente no, pues fue muy trágica para él, yo creo, y sobre todo una persona como él que era tan deportista y como tan serio en sus cosas y tan decidido a morir dignamente, que es una cagada que nunca se habla, pero yo siento que mi papá nunca hubiera permitido vivir así, se hubiera suicidado segurísimo. ¿Y entonces qué creías que pasaba? ¿Que no tenía la conciencia suficiente para tomar decisiones? No tenía conciencia y cuando le empezó a dar la enfermedad mi papá estaba como más preocupado, era como porque nos perdonáramos. Era muy loco, mi papá pues ya estaba teniendo eso, pero él tuvo conversaciones muy serias con mi mamá al principio como de decir, ok, esta es tu casa. Le entregó la casa simbólicamente, o sea, le dio las escrituras y le dijo, esta casa nunca va a dejar de ser suya, por favor, piensen en los muchachos. Si me entiende, cosas muy serias antes de irse totalmente. Y se recuperaron muchos hilos entre mi mamá y nosotros, como familia. Yo creo que yo también estoy mucho más armado por dentro, más listo. Qué bonito, me alegra. ¿Y cómo tu mamá vuelve con tu papá? Como 18 años después, ¿sí? ¿Qué crees que la llevó a volver? Pues era una situación difícil, ¿no? Mi papá no podía vivir solo. Nosotros, o sea, realmente ninguno era como preparado en ese momento como para asumir la responsabilidad de eso. Yo realmente es que hice 2 vueltas. Una primera, como que vine a organizarlo a él en un apartamento y a como a tratar ahí de dejarlo con una persona acompañante y tal. Y el día antes de irme yo otra vez a Madrid, me acuerdo, yo ya le había dejado todo. Nosotros como que alquilé un apartamento fuera de la casa y lo amoblamos, lo dejamos ahí y lo dejamos viviendo normal, lo dejé. Pero pues era una locura, mi papá no se podía quedar ahí, ¿sabes? Como con otra persona, no sé. Era muy loco dejarlo así. Y ese día antes, mi mamá, yo cumplía años, antes de viajar yo cumplía años y mi papá me preguntó que yo le dije, hey pa, yo cumplo años o algo así. Él ya tenía su cosita en la cabeza, pero se puso como súper feliz, me dije, hey, tenemos que hacer algo. Y yo le dije, yo quiero que vayamos a comer con mi mamá, a almorzar o a cualquier cosa. Y eso era una cosa muy loca en mi familia porque eso nunca iba a suceder. Y mi papá me dijo, listo, vamos. Y al otro día nos levantamos, mi cumpleaños, y él fue el que me dijo, listo, vamos a ir a recoger a su mamá. Y yo llamé a mi mamá y la recogimos y la llevamos a almorzar y eso fue, o sea, nadie lo creía, éramos como, esto no puede estar pasando. ¿Cuál fue el momento más triste que usted sabe? Todos, no me acuerdo de uno bueno. Sucedió eso, al otro día mi papá y mi mamá me llevaron al aeropuerto y en la fila del avión que salía, yo los miré juntos y yo me puse a llorar. Yo no podía mirar eso, era muy fuerte y yo me fui
Y eso quedó muy loco porque yo en mi cabeza decía como, ¿esto qué pasa? Y mi mamá nunca más se volvió a separar de mi papá después de ese día, pues se puso a cuidarlo. Y pues obviamente hay muchas cosas, al principio nos costó un montón aceptarlo, pero pues al final eso fue una obra maestra lo que hizo mi mamá ahí, porque pues se quedó con mi papá y lo cuidó y lo pachuchó y nunca lo metió a una institución y también creó una casa, la misma casa cuando éramos chiquitos y ahí vivimos y ahí súper duro al principio, ¿no? Eso no fue solo rosa, fue re duro, pero bueno, yo me fui y como a los 3 meses o 4 meses volví porque no me decían nada. Yo me acuerdo que además otra cosa fue que yo no volví a llamar a Colombia. Yo como que le dejé esa responsabilidad a mi mamá ahí de cierta manera. Y pues mi mamá no podía ir a llevar a mi papá a la casa que yo había dejado, pues porque era como, no con una desconocida para nada, una persona que realmente queremos mucho, pero pues no era de la familia. Era un poco raro dejarlo con ella, sobre todo en una cosa determinante que va a ser su vida en la enfermedad. Bueno, mi mamá directamente se lo llevó a la casa, se casaron. Y ya cuando llegamos, pues llegamos a una casa donde estaban mamá y papá juntos y ahí empezó todo. Yo empecé a filmar la peli, realmente empecé a transformarme por dentro terriblemente porque yo nunca había vivido con ellos dos juntos y pues eso fue muy, muy difícil al principio, la verdad, súper difícil. ¿Se separaron a qué edad tuya? Yo tenía como 13 años. Ok, bueno, pero vivieron juntos hasta esa edad. Sí, pero era muy loco porque yo no tengo así recuerdos de ellos juntos, muy poquito. Yo digo que mi mamá era como una hija de mi papá. Era muy raro, pues sí, un poquito, algún viaje y eso, pero yo tengo algo que les confieso, es que yo tengo mi memoria de cuando niño está completamente bloqueada, no sé por qué. Tengo muy pocos recuerdos de mi niñez. ¿Desde qué edad te acuerdas, pues? Si te digo la verdad, yo tengo algunos recuerdos de andando con un triciclo a toda velocidad por una casa a los 4 años, 5 años. Tengo algunos recuerdos del colegio, del San Bartolomé, como en la ruta, como cosas tristes a veces. Pero no, bueno, a mí yo creo que mi mente protegiéndome, o yo no sé, se borraron muchas cosas de cuando yo era chiquito. ¿Y de qué te protegerías? ¿En el colegio, de la casa, en dónde estaba como lo difícil? De todo, no, pues de mi fragilidad también. Yo siento que yo soy muy sensible. Era muy frágil. Era como un niño que se rompía. Pero pues eso lo agradezco porque eso es lo que yo soy y yo he convertido eso en imágenes. Yo hago fotos, yo hago videos y yo convertí como ese dolor en fuerza. Y ahora pues, vivo más encantado de la vida. Así es. Bueno, entonces volvamos, yo creo que ahí sí como a tus inicios de carrera, si quieres, o del colegio, digamos, ¿realmente no tienes mucho que decir? Bueno, del colegio tengo que decir que cometí una responsabilidad muy grande. Yo he mirado mi vida y yo me salí del San Bartolomé y luego, porque es que tenía amigos de verdad allí que luego los vi y digo, Dios, o sea, tenía muy buena gente a mi lado, pero por toda esa disfuncionabilidad yo pasé por más de, si te digo, por ahí 17 colegios, llamando la atención seguramente, ahora que lo pienso. Una búsqueda como de amor mal. Entonces yo tengo como una infancia y un capítulo negro de mi vida de rock and roll. Me siento como muy orgulloso de eso, a pesar de que lo tenía que vivir, porque toda esa etapa me dio a mí mucha calle y mucha vida. Y eso me ayudó para mi trabajo muchísimo. Y luego entré a la Universidad de la Tadeo y ahí fue mejor porque ahí cogí una cámara y yo entrevisté a un niño de la calle y te lo cuento es porque mi trabajo ha estado muy marcado en hacer retratos de habitantes de calle y pues ahí nació un poco el proyecto mío de Todos Somos Buenos sin yo haberle puesto el nombre a esa edad. Pero pues cuando yo descubrí que una cámara y la cámara me sirvió para comunicar, eso me fue sacando a mí de un hoyo muy berraco y sobre todo que con la cámara, a través de la cámara yo me podía comunicar mucho mejor con las personas. Ya luego entré a la Tadeo, estudié unos meses de comunicación social, unos semestres. Y un día, como a tercer semestre, me dio por irme a un viaje por Sudamérica, que fue genial. Me fui unas vacaciones de noviembre, de diciembre y me fui a Ecuador, a Perú y llegué hasta allá, hasta Argentina, yo solo, como mochileando. Y pues eso me cambió la vida realmente porque cuando volví a Colombia seguí estudiando, pero me empezó a ir súper mal en la universidad porque mi mente era como, había conocido muchos viajeros y yo decía el mundo. Y ahí fue que mi mamá
en un acto muy simbólico, muy lindo también, desesperada ella, me imagino. Me dijo, no, pero si se va a ir, no se va a volver a ir a hacer ese mismo viaje tan callejero, sino váyase y yo le ayudo para que se vaya a un país a estudiar inglés o alguna cosa. Y ahí fue donde resulté en Londres y pues ya nunca más volví. Y fue genial y yo necesitaba eso, yo necesitaba conocer el mundo y salir una mente como muy inquieta. ¿Y cómo eran tus papás? Porque en la película también retratas pues solo los últimos años de tu papá y no se sabe básicamente nada de quién fue toda su vida anterior. Es que yo tuve un problema, es que yo negaba todo, o sea, yo siento que yo tuve como mucho dolor, entonces yo nunca me permití conocerlos realmente como eran, sino hasta el final. A mi papá lo disfruté mucho más, pero por ejemplo mi mamá, yo vivía agarrado el pelo con mi mamá. En esa época era terrible mis peleas con ella. Cuando chiquito, pero era culpa mía, todo era culpa mía, o sea, yo me le arrodillaba a mi mamá a pedirle perdón por no entenderla, ¿sabes? Yo la juzgué súper duro. La película es como una manera de darle las gracias y... ¿Es muy difícil cambiarlo? Ya va a mirar, es que ¿usted qué creyó? ¿Que vino aquí de adorno? Y de cambiar mi mentalidad, pues uno que echándole la culpa a la gente, eso no se puede, eso no. Entonces no los pude conocer muy bien, la verdad, sino los juzgaba mucho, sentía que me debían un montón de cosas que no me debían. Y cuando yo volví, después de toda esa ausencia, ahí fue cuando yo dije, wow, mi mamá, mi papá, y empezamos una relación a conocer grandes seres humanos. Mi papá fue un hombre muy sencillo, un lector gigante. Y mi mamá, pues una gran ser humano, así que increíble. O sea, yo me puse a darme cuenta después quién era mi mamá y le doy gracias a la vida de haberla podido disfrutar y pues de poderla disfrutar en este momento y de haberme dado cuenta del gran ser humano que es, así gigante, hermoso, humana, la persona más noble, sencilla, poderosa, tenaz, divina. Menos mal, es que yo menos mal volví, la verdad, para poder haber vivido eso con ella. Qué lindo. Entonces ahí estabas en Barcelona, en Londres, y te fuiste a Barcelona seguido. ¿No viniste a Colombia? No, entonces viví como 3 años en Inglaterra y algo de pronto fue una presión de mis papás o algo de mi papá, sobre todo diciendo que si no iba a estudiar, o sea que si me iba a quedar sin una carrera. Que el título. Exacto. Y un amigo estaba estudiando, un amigo que también vivía en Londres, él se fue primero a Barcelona, Sergio, a estudiar teatro, a estudiar actuación de cine ahí en esa universidad misma, y yo fui a visitarlo un verano y me presentó su universidad y yo pues tenía un dinero y yo pagué la universidad de una y empecé a mover todas las cosas para poderme ir a España. Y pues realmente fue una muy buena decisión porque me fui y viví como 6 años ahí en Barcelona. Estudiaste cine. Y ahí pues se despertaron todas mis alegrías y mis demonios y mis frustraciones y mis todos, porque ahí fue la persona más feliz del mundo. Yo creo que yo caminé por esas calles, o sea, yo creo que si yo voy y me pongo allá, las esquinas me van a decir, uy, usted otra vez por acá, porque caminé demasiado, fui muy callejero y trabajé mucho también, ahí trabajaban. La verdad, yo en Europa tuve solo trabajos como de servicios, de esa vaina, trabajaban como en un hostal en un momento, pero pues me iba bien, ganaba 1.000 euros, yo no necesitaba nada más, la verdad. Y pues vivir, porque a mí lo que me interesaba era vivir y eso fue lo que vi, ¿no? Yo creo que mi carrera se empezó a consolidar, fue a la vuelta a Colombia. Conocí muchos países, fui a India, fui a China, fui a Tailandia, pues fui como a África, fui a toda Europa, estuve mucho en Estados Unidos. El viaje, para mí eso era el viaje, era culturizarme, era viajar. Les tenemos una buena noticia. Luego de casi un año de trabajo, estamos listos para lanzar Un Periódico de Ayer, un nuevo show de la no ficción que hicimos con el apoyo de Google. Grabando los tres, jueves 19 de octubre de 1995. En Un Periódico de Ayer contamos cómo eventos históricos han transformado vidas privadas. Busan, Corea del Sur, junio 26 de 1951. Cada semana, a partir del 3 de junio, habrá un nuevo episodio.
Ese evento en mi familia cambió la vida. No tengo posibilidad de llegar a Colombia, cosa que obviamente me entristece muchísimo. Fue porque mataron a Gaitán. Gonzalo duró 10 años fabricando el nadaísmo. Un periódico de ayer ya está disponible en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast. Suscríbanse, les va a gustar. Si te gusta lo que hacemos, te has emocionado o te ha resonado algo de estas conversaciones, queremos pedirte que nos apoyes. Puedes hacer una donación desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción o encuentra este link en la descripción de los episodios. A cambio de esa donación recibirás contenido y beneficios adicionales. Cada aporte significa mucho para nosotros y con lo que vale un taxi o un poco más que un café, harás que este proyecto siga. Te lo agradeceremos infinitamente. ¿Y en qué momento es entonces que te vas a Nueva York y arrancas desde allá el proyecto de fotografía hacia Sudamérica, hacia Colombia? Bueno, entonces te cuento. Entonces yo me devolví a Colombia por lo de mi papá, que tenía Alzheimer y tal. Entonces me devolví. Mi mamá ya estaba viviendo con él en su casa y yo me encerré a vivir en esa casa. Y ahí empecé a filmar la película de Lázaro y bueno, filmé y luego como que conseguí un trabajo en una productora de un señor que aprecio mucho, que se llama Alex Bernot, que ahora está preso, pero no debería estar preso, es terrible. Pero ese tipo me dio a mí la mano de una, yo le hablé un poco y me dijo, no, pero ¿qué haces viviendo como con tus papás todavía? Y me dijo, no, toma un trabajo, te voy a pagar esto mensual. Y a los 2 días me conseguí una habitación acá en Bogotá, en el centro, que era divina, con un gran amigo que se llama Santiago. Y ahí comenzó ahí como que ¡pum! Yo dije, como que se estalló algo, conseguí un trabajo en Bogotá, podía vivir solo en Bogotá. Mis papás pues ya estaban ahí, ya con su proceso de papás, pues ellos ahí. Y conocí una chica que se llama Hannah y empecé a vivir con ella, una chica inglesa, y un día después de una relación súper bonita me echó para la basura. Me dejó y yo estaba vuelto nada y a mí se me acabó el mundo y yo no sé qué, me largo de acá. Me compré un tiquete a Nueva York y me fui a Nueva York a donde un amigo que se llama Ismael ahí en Brooklyn, y él básicamente me dio un sofá. Y yo supuestamente estaba en una depresión sentimental porque me habían dejado. Pero yo tenía una cámara de fotos y al segundo día que estaba en Nueva York empecé a hacer retratos a la gente y fui demasiado feliz y se me olvidó la depresión. Y cuando se acabaron los 6 meses, que era lo que yo tenía de visa, yo dije, no, yo no puedo volver a Colombia así. Entonces dije, no, yo me voy a volver a Colombia por tierra. Y eso era como una cosa que uno dice, ¿sabes? Pero no lo tenía realmente planeado, pues tenía unos $, ahí en la cuenta. Arranqué desde allá y hice Chicago, y de Chicago cogí un tren, crucé hasta Los Ángeles fui a San Diego, haciendo fotos y haciendo videos, y mucha gente diciéndome, no, está loco, ¿cómo va a pasar a México? No lo haga. En San Diego conocí un mexicano de Tijuana que cruzaba todos los días y me dijo, ¿qué pasa, güey? Vente para acá, te quedas en mi casa, se llama Miguel. Entonces ese viaje me empezó a dar ángeles de la guarda, y este Miguel fue un ángel y yo me pasé a Tijuana, y en Tijuana estuvimos, hice más retratos, seguía así. Pero a mí no me había llegado a la mente lo de Todos Somos Buenos, no me había llegado, pero yo estaba haciendo un trabajo audiovisual que después pues, se convirtió en Todos Somos Buenos. Bueno, yo seguí viajando, bajé toda Baja California, a Mazatlán ahí en México, y de Mazatlán a Guadalajara, de Guadalajara a Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guatemala. Cuando estaba en Honduras, en Tegucigalpa, fue un momento difícil porque era muy peligroso, ahí sí era peligroso, yo con una cámara y como un turista, eso fue... Y me encontré unos chicos de ahí de Tegucigalpa que todavía los debo tener por mi Facebook, pero fueron unos ángeles, y me metí a su casa y nos tomamos unas cervezas, y ahí hablando con uno de ellos, que yo dije, no, pues que al final esto está lleno de ángeles y todos somos buenos, y ahí como nos reímos y todos somos buenos, y a mí no se me volvió a salir de la mente que todos somos buenos. Y yo seguí mi viaje, hice Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y llegué a Colombia con un montón de material increíble de ese viaje. El día que el negro Cali muera, consentirá al pobre difunto.
y empecé a crear una serie web que se llama Todos Somos Buenos, donde me ha ayudado un montón de gente, la verdad. Hello everybody, my name is Sarita Ophelia Bursey, and it's a beautiful day. In your name, Jesus, I bless us to come up and be stars that we are. Y luego cuando llegué a Colombia saqué la serie de todo el viaje y empezaron a salirme unos trabajos por Todos Somos Buenos con el Ministerio del Interior, y me hice unos viajes por Colombia increíbles porque era la época de la paz y a mí me tocaba viajar con el ministro que en ese momento estaba socializando la paz, y entonces yo tuve acceso a absolutamente toda Colombia, impresionantemente, helicópteros. Y yo le hacía el videito que tenía que hacer por trabajo al ministro y pum, me iba y empecé a hacer miles de retratos. Empecé a retratar a toda Colombia y nada, como que mi realización va creada, es como, no tiene temas específicos, es solamente el ser humano y la mirada al humano. Y ahí empezó a consolidarse como esa mirada mía a entender que todos los seres humanos tenemos pues un montón de cosas buenas y que depende de la empatía con la que uno se acerque, pues la gente va a responder de una manera, ¿no? Si tú llegas a un lugar bravo o rayado o lo que sea, pues obviamente vas a sentir eso. Pero si tú llegas cagado la risa, nunca pasa nada. Y no te conté algo, pero yo en medio de todo eso, yo hice otra película que se llama Álvaro, que ahorita está finalizada también, que fue un retrato a un inmigrante en Nueva York, la grabamos en Harlem, y fueron 7 años detrás de un colombiano allá que tiene 68 años, yo hablo todos los días con él todavía, y es un personaje un poco loco, no había venido a Colombia en 45 años, y yo lo traje con la película, entonces se filmó ese largometraje también, que ya pues va a salir después de Lázaro. Ya terminando Álvaro, lo que acabo de hacer es estoy desapareciendo todo mi archivo de internet. Todos somos buenos, esas imágenes ya como que realmente las estoy bloqueando y estoy enfrentando una tercera película que se llama Habitante, que va a ser como el cierre de mi realización documental, donde voy a hacer un autorretrato mío a través de todas esas imágenes. Entonces he hecho un paro en el camino, no quisiera desaparecerme un poco de internet y lograr hacer esa tercera película. Fantástico. No, bueno, ahí me evitaste hacer un montón de preguntas, pero sí quiero como que ahondemos en la idea de Todos Somos Buenos y como de cómo es tu forma de ser y de trabajar en la calle con la gente, cómo construir esa confianza y esa empatía cuando te la han roto también. Pues bien que menciones cuando me la han roto, porque yo creo que me la han roto todo el tiempo, pero yo sí creo que Colombia es una sociedad dura. Cuando yo llegué también me enfrenté a mucha gente intentando salir adelante. Realmente yo no encontré tanta empatía, porque en Europa sí había empatía, la verdad ya nadie se mete contigo, o de pronto uno está viviendo la vida de un inmigrante, ahí nadie le importa nada y como que nadie te juzga, nada. Yo acá en Colombia sí empecé como a entrar a diferentes... Eso ahorita puede sonar un poco inmaduro, pero cuando estaba llegando sí sentí muchas cosas. Como envidias y competencia y así. Rayes, pendejadas, pero luego ya después de que pasó el tiempo ya digo que todo es culpa de uno, ¿no? Uno es el que permite sentirse mal o sentirse bien o permitir darle poder a las personas, demasiado poder de lo que piensen o lo que no piensen. Entonces realmente son cosas más mentales mías que de la gente, digo yo, pero sí me alcancé a hacer daño y pues Todos Somos Buenos viene como de mi fragilidad. Yo creo que es un autorretrato, es una búsqueda mía como terapéutica de sanarme por dentro y a través de esas imágenes pues nos vamos sanando. Es una búsqueda de empatía por el otro. Y todos esos encuentros con desconocidos pues me dieron la seguridad que yo necesitaba. Yo creo que yo tuve problemas como de relacionarme, como de muy sensible, muy como... Eso también me impacta y me resuena porque siento que yo hago un poco lo mismo acá, como buscar que otros me reflejen, verme en otros o que otros digan lo que pienso, lo que siento. Casi todos han vivido más, entonces es como buscar crecer a través de los otros. No, y esto es una búsqueda, o sea, yo diría que esto es ir creciendo entre todos. A mí me encanta estar teniendo esta conversación contigo, conocerte, escucharte y tratarnos bien, darnos cariño, ¿sabes? De cierta manera, eso es lo que falta en este mundo. Y cuéntanos como de tu acercamiento a los gamines, a los habitantes de calle, ¿cómo
¿Cómo construyes ahí confianza y empatía? El día más bonito de mi vida, no creo que ha llegado. O el día que nací, que fue 7 meses, uno. Un momento, somos otros gaitos en serio, tío. Mi nombre es Jorge Enrique Fonseca Chávez. Luis Elvin Castiglione. Bueno, primero de todo yo tengo una fijación que creo que tiene que ver con psicología o algo. Yo siento que siempre tuve miedo. Últimamente no, pero yo siempre tengo eso adentro. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Es quedar así, ¿no? Es desplazarse, quedarse en la calle, nadie te habla, estás sucio, estás cochino. Pero yo también veo que hay ahí una libertad impresionante, porque no le debes nada a nadie, porque estás viviendo ahí ya. Al final no pudiste con la sociedad, te descolgaste, y eso es una libertad también de cierta manera que liberadora. Pero somos solitos. Exacto, amigos de años. Sí, llegamos y de momento... Así, nos parchamos, nos trabamos, hablamos, y de momento llega el momento que cada uno... Estamos estresados. Obviamente son sus consecuencias, ¿no? Tener rechazo, frío, bueno, un montón de cosas que al final creo que no importan. Pero bueno, yo siento gran admiración por sus rostros, por sus caras, por sus maneras, por sus historias. Siento terriblemente enamorado de lo que son sin juzgarlos, porque si tú te puedo mostrar mis retratos de habitantes de calle, es como una hey bro, déjame hacerte una foto. Siempre me dejan. Y hay 5 minutos, 10 minutos de conversación de pura empatía, puro amor, nada de juzgamiento. A mí, pues hombre, yo conozco bien lo que hay en la calle. Yo sé que fuman bazuco y yo sé que una rumba incansable, pero cada quien asume sus propias responsabilidades. Póngale cuidado porque el Cucho me da la mala. Soy como me parezco al Cucho. Por eso le metí la pata a mi papá antes de que se muriera. Y no había ni entierro ni nada. El día que me dijeron que se murió, yo me iba a vacaciones para pie de cuesta. Que un hijo de perra. Entonces yo sí me acerco buscando arte también, ¿no? Una parte gráfica, plástica, en todas esas fotos que a mí me encantan, esos retratos, esas miradas, esas voces que se capturan. Y creo que lo voy a hacer. Y ahorita tengo varios proyectos con eso. Por ejemplo, la película que te digo de Habitante, pues hay un común denominador que muchas de esas personas son habitantes de calle o son personas con situaciones difíciles. Y ahí quiero explorar eso en la película. Mire, yo le digo que haber entrado al mundo del cine para mí fue maravilloso porque es como darle sentido a muchos años de lucha sin saber. Bueno, creo que se me pasó algo. Yo viví en París 3 años también y te lo menciono es porque en París yo ya había hecho muchas imágenes, pero yo no sabía de qué eran y en París yo me encerré a editar mucho tiempo, pero yo no sabía, como que no tenía storytelling eso. Yo duré mucho tiempo cargando discos duros con imágenes que no tenía realmente claro qué eran o qué significaban esas imágenes. Entonces haber podido llegar al cine era como... wow, esto tiene sentido, tiene una estructura, tiene una visión de autor que me daba a mí un montón de cosas y pues lo vine a descubrir ahorita. Tengo 40 años recién cumplidos y me parece que es un gran universo y dejar un par de pelis pues está mejor que dejar imágenes tiradas por ahí en internet que no sirven para nada. La verdad que se vuelven como etéreos. Sí, se van muy rápido. Y... pues me sigue dando curiosidad realmente ver qué fue lo que como te marcó en tu infancia para que floreciera semejante sensibilidad y curiosidad. El dolor. ¿De qué? De todo. No, yo sí fui muy tristón. O sea, yo no digo que me ponía a llorar todo el tiempo, pero yo sí vivía muy rayado. De chiquito, a mí me costaba mucho relacionarme con la gente. Esto es terapia, todo lo que yo te estoy hablando es terapia sanadora. Como todo el mundo, ¿no? Como todos nosotros, yo creo que cuando vamos creciendo nos vamos curando. Pero yo creo que todo esto floreció y va a seguir floreciendo, es por curación, por curarme, todo fue curarme, todo. Yo le agradezco infinitamente a todos estos personajes porque me atendieron, porque fueron amables conmigo y eso me ayudó a curarme a mí el corazón, a sanarme, a poder, no digo que no tenga problemas con personas, pero por lo menos ya soy más fuerte, soy como un arbolito que ya tiene sus raíces, ya entiende que está en el mundo, que es válido. Yo sentía rechazo. No es que mis papás me pegaran, no es que no, era algo que yo no sabía cómo enfrentarme a esta sociedad.
Yo también de pronto de chiquito sentía como rabia de que me trajeran a este mundo y no sabía muy bien por qué y sí, y la pasé mal yo creo que muchos años en la infancia y en la adolescencia y también he ido agradeciendo y viéndole belleza a todas esas lecciones y a todos esos ratos duros. Son lecciones en el fondo, son bendiciones. Y creo que ahora somos muy bendecidos de poder estar teniendo esta conversación en medio de esta pandemia, hermano, pues poder estar hablando sin tanto sufrimiento, reflexionando, pensando, haciéndonos mejores humanos. Y bueno, ¿y cómo llevas la pandemia? ¿Cómo te sientes ahora encerrado? A mí también me encanta estar moviéndome y saliendo, pero también le he encontrado un placer a esto raro y, no sé, bonito, sí. Pues Miguel, yo te voy a decir algo. A mí me ha pasado lo mismo. Al principio obviamente me dio mucho miedo, ¿no? Al principio yo pensé que el mundo se iba a acabar realmente. Todavía puede que pase, pero los primeros días, por ejemplo, había una cosa en mi mente que decía, toquiera hacer mercado. Pero porque tenía miedo de desabastecimiento, pues los miedos normales, pero sí, a mí sí me daba miedo, pensé que se iba a acabar todo, pensé que se nos iban a meter a las casas, eso como un poco paranoico. Duré algunos días, por ahí 3 días que no me quería levantar, y eso fue, entonces ya al 4.º día ya estaba desesperado, al 5.º día me puse metas, y pues hombre, es que también te estoy hablando desde la comodidad y desde la bendición de tenerlo todo, pero pues yo creo que siento que he aprovechado el tiempo meditando, ¿no? Medito, me conozco a mí mismo, quiero ser mejor ser humano, quiero dar las gracias, me siento muy afortunado, la verdad. Y volvamos un poco al tema de tu padre y a cómo han sido estos últimos 3 años ya sin él. Pues han sido maravillosos porque mi papá, la verdad, desde el primer momento que le dio esa enfermedad, yo lo estaba despidiendo. Entonces la película es la mejor despedida que le pude dar a mi papá en mi vida. Y cuando él se murió, es como si ya todo bien, Apito, gracias, chao. Yo he entendido muchas cosas sobre la muerte también. Yo creo que la muerte es algo que los seres humanos nos merecemos también. Y pues si llega es inevitable, ¿no? Han sido años de un poco de liberación también de mi madre. Descubrir a mi mamá ya en su época tranquila, pues ya no tiene esa responsabilidad. Sabiendo que hicimos las cosas de la mejor manera que pudimos. Mi papá está mejor muerto después de cómo estaba, ¿no? Vive en nosotros, en nuestras cabezas, en nuestros corazones todo el tiempo, y sobre todo él, que él no quería vivir así. O sea, fue muy raro que haya vivido tantos años así. ¿Cuántos años duró enfermo? Como 7 años, ¿no? Mi novia inglesa decía que mi papá no tendría que haber vivido ni uno. Allá en Inglaterra lo hubieran echado para lo eutanasia, ni chao. ¿Y cómo era esa enfermedad? ¿Cómo la describes? ¿Qué crees? ¿Qué has reflexionado sobre ¿Era demencia o Alzheimer o es lo mismo o están como combinadas? Después entendimos que era una demencia frontotemporal que tenaz, ¿no? Por eso es que hay que aprovechar el tiempo y la vida y los días. Yo no quisiera... Y eso es hereditario. Pero puede que le dé a uno, como que puede que no, pero... ¿Y cómo la describes? ¿Es como que están como muertos en vida un poco? ¿Como sin conciencia? Pues es raro porque yo describo que mi papá siempre fue mi papá. O sea, yo siempre tuve a mi papá. Mi papá cuando estaba enfermo era mi papá. Era mi misma presencia. Yo sentía que que tenía a mi papá. Yo me ponía a ver televisión con él o lo que sea. Entonces en mi mente era muy raro. Pero pues obviamente sí, es como si se le fuera la vida hablada. Como si a veces lo miraba como si estuviera pagando una condena también. Al final fue muy duro. Pero por ejemplo, en la mitad de la enfermedad mi papá fue muy lindo. Precioso. Era muy tierno. Yo no sé si viste momentos en la peli donde era una relación muy bonita también entre los dos. Es una película para que salude a la cámara. Tiene que saludar a la gente. Decir, hola, buenos días, good morning. Hello, father. Sí, todo el tiempo se siente muy inocente. Casi un niño. También es una forma de decirle a uno que la vida es una mierda. Es muy difícil.
Y que más bien los momentos de risa los coleccione uno, que son la mayoría, pero pues al final. Inclusive hay gente que habla que desde la enfermedad hay que agradecer y todo, pero pues nosotros que estamos tranquis en este momento, que eso puede cambiar en cualquier segundo, pues por lo menos agradecer y tratar de vivir lo mejor que uno pueda diario. Porque pues el reflejo es lo que es la vida, ¿no? Yo creo que eso fue una enseñanza muy grande. ¿Cuál exactamente? Pues eso, la muerte, weón, y verla así, y ver una enfermedad tan grave pasar al frente de los ojos y de una persona tan cercana, pues uno se da cuenta que uno se puede ir en cualquier momento y de que lo único importante en esta vida es ser buena persona, yo creo. Por lo menos no tratar de herirlo menos a los otros y bueno, yo no digo que yo sea así como el mejor ser humano y tales, pero sí por lo menos he tratado de curarme y de tratar de llevar una vida más feliz y pues las cosas que no fluyen pues que se vayan y tratar de seguir uno en lo de uno, porque creo que hay mucho sufrimiento en el mundo, en Colombia, weón. Todas esas peleaderas políticas, esa gente creo que estás perdiendo el tiempo y agarrados unos con otros, eso es una perdera de tiempo, pendeja, weón. Y un ego increíble en ese Twitter, eso ya me parece que esa gente necesita ser un psiquiatra, weón. Todos, de cualquier bando, weón. O sea, eso no es, la vida es más servir, ¿sabes? Si estás en un puesto público, hacer algo que valga la pena desde el amor, ¿sabes? Como desde cosas que impacten de verdad. En silencio, el silencio es muy bacano. Creo que hoy leí una cosa, hay gente que no le gusta Jodorowsky, pero a mí me parece que Alejandro Jodorowsky él me ha ayudado a mi resto a curarme. ¿Sabes quién es Alejandro Jodorowsky? Sí. Y el hijo también me encanta su música y su mensaje. Un dolor insoportable me está comiendo el alma. Entonces, mira la frase que te digo que dice: más impacta el lobo callado que el perro ladrando. Con la flama de una pasión que arde. ¿Y qué música te gusta? Bueno, me gusta mucho el reggae y bailar reggae, güey. Me gusta el techno, me gusta el minimal y me gusta el jazz muchísimo, me gusta la salsa vieja, me gusta la música brasilera. Hay una canción que te recomiendo que descubrí hace días que se llama Sufrimiento. Waldemar Bastos, Sufrimiento en portugués. Que venga de dentro, a nossa terra está a morrer. Me gusta la música de los Visconti, esa música paisa. Mis papás fueron paisas, no comenté eso, pero mis padres vienen de allá, mi papá del eje cafetero y mi mamá de Medellín. Toda esa música para tomar aguardiente me fascina, música con sentimiento. Hace poco, el año pasado, tuve la suerte de poderme comprar un terreno en Silvania y construí una casita. Y eso también me gusta mucho porque espero volver a mi casita en Silvania. Una cosa muy humilde ahí Yo quiero una vida sencilla, la verdad. Pues yo estoy en eso, yo estoy en una vida sencilla, en tratar de tener la mejor salud que pueda, los más amigos que pueda, levantarme, seguir haciendo cositas, tomar fotos y pues seguir ahí. Oye, José Alejandro, qué maravilla. Muchas gracias. Seguiremos en comunicación. A ti, weón, porque pues bacana, a mí me gusta hablar y ahí te abrí un capítulo ahí de mi vida personal. Mil gracias por tanta confianza y tanta honestidad. Muy buena energía. Todo bien, my friend. El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición del guión es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales. Si quieren conocer más sobre el trabajo de José Alejandro, pueden encontrarlo en redes sociales como Barcelombia o pueden buscar Todos Somos Buenos en YouTube. En los próximos meses, Lázaro estará disponible online y la película Habitante en este momento está en postproducción. En el próximo episodio... Y quizás lo más duro para mí, después de 15 años, formarme camino en el área periodística y en el área de las comunicaciones y del mercadeo,
Imagínate después de 15 años tú salir y decir, no, es que ahora yo soy tántrica. Yo me sentí como si yo fuera un gay saliendo del closet. Y yo dije, bueno, pero esto es lo que la gente no conoce de mí, pero esto es realmente lo que yo soy. Nos vemos en 2 semanas para hablar con María Lucía Tarazona sobre las crisis que ha tenido en su vida y cómo ellas la llevaron a encontrar el universo del Tantra. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com/lanoficción. Se lo agradeceremos infinitamente. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Algunos de ellos son Nicolás Fernández, Paula Restrepo, Rafael Socarrás, Raúl Pedraza, Sebastián Restrepo, Stephanie Flechas, Susana Contreras, Virginia Opegui, Santiago Uribe y Carlos Leiva. Muchas gracias por escucharnos.